¿Están conmigo? ¿Ven la pantalla? Sí. Muy bien. Sí. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era la izquierda y lo que era la derecha. Y la pregunta, quizá algunos pensaron, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a hablar sobre este tema? ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Bueno, lo que sucede con esto es que más que entender lo que es el orden mundial, y es identificarlo y comprender dónde está funcionando y cómo funciona el orden mundial, porque pudiera ser que estuviéramos ya siendo influenciados por el orden mundial y no nos damos cuenta. Y eso es lo que precisamente hemos estado tratando de hacer. Primero, definir cuáles son las filosofías y las teorías en la cual se basa para que entonces podamos identificarlo y podamos entonces ayudar a otros a escapar del error, porque ese es nuestro llamado como creyentes, a ayudar a las personas que están erradas a salir de la oscuridad. Y por eso estuvimos haciendo una aclaración de lo que es la izquierda y la derecha, porque, ¿por qué razón? Bueno, porque hoy día el nuevo orden mundial viene influenciado por una filosofía de izquierda. Y tenemos que conocer cuál es la diferencia, los puntos de vista que se diferencian la izquierda y la derecha para que comprendamos dónde que está el peligro de la doctrina que ellos tienen y cómo se puede confundir cualquiera por el discurso que ellos traen. Hablábamos la semana pasada sobre que la derecha promociona la libertad individual, pero la izquierda promociona la igualdad material. Y cuando decimos igualdad material, quiere decir que todo el mundo tenga lo mismo materialmente, o sea, la misma casa. Y esa es la propaganda que utiliza la izquierda. La derecha lo que ofrece es la libertad individual para que cada persona trabaje y que a través de la libre empresa desarrolle su potencial y llegue tan lejos como le sea posible en los negocios y que en esa libertad pueda llegar tan lejos como le sea posible. Si ustedes se dan cuenta, ambos sistemas tienen algo en común y es el círculo amarillo que está en el medio, que habla acerca de la igualdad o libertad formal. Y lo que quiere decir esto es que tanto la derecha como la izquierda están de acuerdo en que debe haber ciertas libertades y que debe haber cierta igualdad para la ley. O sea, delante de la ley se supone que todos tenemos ciertos derechos que la ley nos da a todos por igual y ciertas libertades que se supone que debemos tener todos por igual. En ambas doctrinas tienen el mismo pensamiento en ese sentido, pero lo que sucede es que a la hora de la verdad, cada una enfatiza una de las dos áreas en una forma, vamos a decir, en su propia manera. Y por eso que tenemos que diferenciarlo para entender en dónde que está la situación. Cuando nosotros tratamos este tema, lo hicimos desde el punto de vista utilizamos como ejemplo el cómic de Civil War, porque en esta película las dos filosofías se enfrentaban. Y esta discusión se da enfrentándose ahora mismo en el discurso del nuevo orden mundial como una búsqueda de ayudar a acabar con la discriminación que hay en el mundo. O sea, el nuevo orden mundial tiene un discurso de que hay una discriminación y que ellos, para solucionar esa discriminación y para lograr la igualdad, tienen que favorecer a los que son discriminados, haciéndole lo que ellos llaman una discriminación positiva. ¿Y qué significa la discriminación positiva? Darle ciertos privilegios a las personas que ellos entienden que están en desventaja.
En la derecha lo que dice, no, no tenemos que darle privilegio a nadie, sino que tenemos que darle el mismo derecho formal a todo el mundo y que cada quien entonces ejerza su derecho y que trate de echar para adelante según sus fuerzas, pero no le podemos dar ventaja a nadie. Todo el mundo tiene que tener el mismo derecho y debe tener los mismos privilegios. Los de izquierda dicen, no, vamos a darle ciertos privilegios a ciertos grupos que no tienen, que no han sido favorecidos, vamos a decirlo de esta manera. Y por esa razón, no voy a enfatizar eso porque lo enfatizamos ya la semana pasada, haciendo un repaso rapidísimo para llegar al punto que vamos a trabajar hoy. Vimos el tema de la diferencia histórica que muchas veces confunden a las personas con ese tema pensando, no, a los de izquierda les gusta el cambio y los que son de derecha no les gusta el cambio. Y eso no es real. O sea, esa no es realmente la forma de identificarlo. Porque el que no está en el poder siempre promete cambio. Así que todo, el que no está en el poder, por ejemplo, el lema de uno de los partidos que hay ahora mismo es el cambio. Eso es lo que ofrece. Todo el que no está en el poder siempre ofrece el cambio. Así que no es el hecho del cambio una manera de identificar lo que es de derecha o lo que es de izquierda. Lo que por ejemplo, es cosas como que en lo de izquierda hablan de una moral empoderada, es que ellos tratan de tomar libertad para que ellos o todos los valores que ya han sido establecidos moralmente y ellos dicen no, nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que derribar esos valores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos, como la gente no cree lo mismo que nosotros creemos, vamos a hacer que crean lo que nosotros creemos por la fuerza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, el que no crea como nosotros creemos, le vamos a poner una multa. El que no crea lo que nosotros creemos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter preso. Y por eso nosotros vimos el caso de la pareja gay que quería obligar y hizo una demanda en contra del pastelero porque a la fuerza ellos querían que él le hiciera un pastel. Y esa es la idea que ellos están tratando de a la fuerza obligar y si no le obedece te vamos a castigar. Gracias a Dios, este hermano logró vencer en el juicio porque el juez le apoyó y le dijo, no se puede obligar a nadie a hacer a hacer algo que es contrario a lo que ellos creen. Y en ese sentido hubo una victoria, pero fíjense que aquí hay una lucha entre dos realidades. Tenemos un grupo apoyado por los grupos de izquierda que están tratando de obligar a este pastelero para que él obedezca a lo que ellos creen. Fíjense que el pastelero no fue a la boda de estos dos personajes para decirles, no, yo estoy opuesto a que ustedes se casen. Él no se opuso, fueron ellos que fueron a la pastelería a obligar. No querían, lo que debían hacer era simplemente irse a otro lugar y ya, y punto. Pero ellos no, ellos lo demandaron, invirtieron dinero en eso para tratar de obligarlo y gracias a Dios no lo lograron. También está el caso de este caballero que lo vimos que quería que lo dejaran entrar a un baño de mujeres y fue contrario. Este ganó el caso y el establecimiento lo tuvo que pagar $7,000 porque no lo dejaron entrar. Entonces, dependiendo del juez y dependiendo de la ocasión, si esto cae en manos de un juez que tenga tendencia de izquierda, entonces va, dependiendo del lugar donde se dé el caso y dependiendo del estado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el resultado podría variar. Por ejemplo, en Nueva York,
No es lo mismo que pase una cosa en Nueva York que pase en Alabama, por ejemplo. No es la misma cosa. ¿Por qué? Porque cada estado tiene una tendencia de izquierda o de derecha, dependiendo de quién esté gobernando. Así que por esa razón, los de izquierda, por ejemplo, están promoviendo el aborto, y hablamos de México, que están obligando a los médicos a practicar el aborto. En Argentina también lo vimos así sucesivamente. ¿Qué es lo que busca los de izquierda? Lo que ellos promueven es que ellos se enfocan en identificar quiénes son los marginados del sistema. En los tiempos de principio del siglo pasado, el marxismo estaba enfocado en la clase, lo que ellos le llamaban la clase obrera, el proletariado, yo decía. Y entonces nosotros vamos a apoyar al proletariado y vamos a ponerlo en contra de quién, de los dueños de las empresas, y vamos a poner en contra a los empresarios, a los dueños en contra, a los empleados en contra de los dueños de las empresas. Y lograron una gran victoria hasta que la situación económica empezó a cambiar, los trabajos mejoraron, las personas empezaron a tener ya más facilidades, el horario de trabajo se puso un poco más racional, los sueldos se elevaron, vino el seguro médico, y llegó un momento en que los trabajadores empezaron a progresar, y ya la lucha, la diferencia ya no tenía tanto sentido por el hecho de que ya las condiciones habían cambiado y ya no tenía tanto sentido, y los trabajadores ya le perdieron el deseo de seguir luchando con esa misma intensidad, y por eso la izquierda tuvo que cambiar de víctima. ¿Y cuáles son las víctimas que ellos han estado buscando? Bueno, ellos han estado buscando muchos tipos de víctimas. Uno de ellos son, porque siempre se anda buscando una víctima. Se busca la víctima, puede ser los negros contra los blancos, pueden ser los... denme ejemplo, por favor, ayúdenme en eso. ¿Cuáles son las víctimas que ellos pueden buscar? Pueden poner a los negros a buscar en contra de los blancos, a los vegetarianos en contra de los que comen carne. Bueno, a los homosexuales en contra de los que son heterosexuales. Y así. Exactamente. A las mujeres en contra de quién? De los hombres. De los hombres. Y por eso que ustedes ven. La gente pobre contra la gente rica, porque eso pasó en Venezuela. Exactamente. Así fue que empezó todo con ese mismo. O sea, ese es el sistema, porque el sistema es divide y vencerá. Divide y vencerás. Dividimos a la sociedad y nos agarramos de que estamos ayudando a los que están débiles. Y como los que están marginados son muchos, entonces ellos logran manipular la situación para hacerse del poder, manipulando a los que están marginados. ¿Cómo lo manipulan? Bueno, a través de la propaganda. Vimos cómo en Venezuela trataron de hacer este adoctrinamiento político, vamos a decirle, ideológico, a través de la enseñanza, y hubo un movimiento que se levantó contra mis hijos no te metas. Que empezó fue en Venezuela precisamente, pero con este tema, no con el tema que de la sexualidad, sino con este tema que ellos empezaron a luchar para que no se adoctrinara a los niños, porque ya usted sabe lo que tendría que ver y el resultado a largo plazo. Así que lo que estamos viendo es que ellos buscan víctimas, y voy a detenerme para hablar acerca de un caso muy específico que nos concierne a nosotros como iglesia, porque esto puede crear confusión. Ellos buscan marginados. Hay un sector de la población que ha sido que tiene un movimiento de lucha, que es el movimiento feminista. Y yo quiero que ustedes comprendan algo.
nosotros como iglesia tenemos que estar claro, muy claro, porque el tema del feminismo muchas veces se quiere traer a la iglesia. Entonces hay una lucha, incluso eso ha calado tanto que aún en la misma iglesia hay una discusión de que cuál es el rol que tiene la mujer, cuál es el papel del hombre. Hay una discusión que parece interminable concerniente a este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que los de izquierda han tomado ese tema y han hecho un movimiento, le llaman el movimiento feminista, el cual nosotros no apoyamos, pero tenemos que ir a la palabra porque hay algo y una realidad que nosotros tenemos que considerar dentro de esto. Y es que la palabra nos habla acerca del rol de la mujer y debemos comprender cuál es el verdadero rol de la mujer para que no caigamos en el error de ni defender el feminismo, pero tampoco tener un machismo. ¿Por qué razón? Porque ambas cosas están erradas. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Biblia, en las iglesias, algunas iglesias están inclinadas hacia dos extremos de la balanza. Algunas hablan como si fueran machistas y otras hablan como si fueran feministas. Nosotros como iglesia tenemos que estar muy claros. Por eso voy a aclarar cuál es el concepto que la Biblia nos expresa sobre el papel de la mujer en la Biblia. Y cuando hablamos sobre el tema de la mujer en la Biblia, no es para defender el feminismo, porque inmediatamente lo que pensamos, no, vamos a hablar de la mujer, esto es feminismo. No, no es feminismo. Simplemente se trata en que la palabra de Dios dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad de Dios. Lo que quiero decir con esto es que la injusticia del hombre está presente y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia del hombre. Dios está en contra de toda injusticia. Entonces, lo que estamos haciendo, y cuando hablamos acerca del rol de la mujer en la Biblia, no es para hacer una apología feminista, sino para procurar tener toda injusticia que pudiera estar presente, incluso en la forma como nosotros realizamos nuestra vida de iglesia. No estoy diciendo que nosotros como iglesia cristiana Berea tengamos esta situación, pero hay otras iglesias que sí la tienen. ¿Y qué pasa? Que pudiéramos ser cuestionados como iglesia y algunos tendrán que dar respuesta y nos van a llamar algunos feministas y otros nos van a llamar machistas y tenemos que poder entender y definir cuál es la diferencia entre una doctrina machista y una doctrina feminista y qué es lo que presenta la palabra del Señor. La Biblia dice en Génesis 3:16 que como resultado del pecado, la mujer sufrió una maldición. Y esa maldición que Dios puso sobre la mujer la llevó a tener el menosprecio de parte de su marido, del hombre. La Biblia dice que el Señor, debido al pecado de la mujer, porque Dios castigó al hombre y castigó a la mujer, y a cada uno le dio un castigo específico. Y lo que le dijo a la mujer en Génesis 3:16 fue: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido. Y aquí viene la maldición: él se enseñoreará sobre ti. Y esa palabra enseñorearse es hacerse el jefe, gobernarla, dominarla a la fuerza. Por otra palabra, esto es abusar. Él va a abusar, se va a enseñorear sobre ti. Desde ahí entonces, el hombre que no tiene a Dios, porque aquí estamos hablando ahora de una relación
entre un hombre y una mujer pecadora, porque acuérdense que antes ellos no estaban en pecado, pero ahora están en pecado. Y ahora estamos viendo una relación entre un hombre pecador y una mujer pecadora, donde ahora el hombre, que es un pecador, Adán, se convierte en el tirano de la mujer. Ahora la pregunta es esta. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y necesito que me la conteste. ¿Vino esa maldición sobre la mujer porque era parte del diseño de Dios para la relación del hombre a la mujer? ¿O fue el fruto de la intervención y la obra de Satanás en la vida de la pareja? ¿Alguien que me pueda responder eso rapidito? Yo diría que fue por el fruto de la intervención y obra de Satanás. Muy bien. ¿Y cómo deducimos que fue un resultado de la intervención del diablo? O sea, ¿cómo sabemos que fue fruto de la intervención de Satanás? Pues antes de que pasara eso, Dios no se menciona en la escritura como que él tenía planes de eso. Él le pone ese castigo, vamos a decir, luego que hacen eso, cuando cometen esa falta, es que él lo castiga de esa manera. O sea que antes de que ellos hicieran eso, entonces el diseño original de la relación del hombre y la mujer no estaba sujeta a que el hombre se enseñoreara de ella. Exacto. Eso es lo que tú quieres decir. Sí. Gracias. Exactamente. Hechos 13:10 dice que el enemigo de toda justicia tiene una tarea. Y se lo dijo, Pedro se lo dijo, no, perdón, a Pablo fue que lo dijo esta palabra. Le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Torcer los caminos rectos del Señor. Lo que quiere decir es que el enemigo trata de distorsionar el diseño de Dios. Y eso fue lo que él logró en el jardín del Edén con esto que él hizo. Ahora, el diseño original lo da el Señor en Marcos capítulo 10, versículo 6. Y si Jordi me puede leer este versículo, te lo voy a agradecer. ¿Qué dice? Marcos 10, 6 hasta el 8. ¿Cuál de los de Jordi, pastor? Jordote. Ok, gracias. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Entonces, en términos de la igualdad de dignidad, ¿qué nos dice este versículo, John? Es que serán uno. Cuando habla de uno, es que le está dando las mismas atribuciones en cuanto a igualdad. Exactamente. Y fíjense que la creación no dice creó al hombre, no, varón y hembra los creó. Exacto. Y será una sola carne. Hay dos afirmaciones ahí de igualdad. Exacto. Dios crea al hombre, varón y hembra, y los hace uno solo. Ese es el diseño. Esa es la enseñanza. Y eso se da en el aspecto con relación al matrimonio. Y esto es muy importante porque ahorita tienen que comprender eso. Eso se da. Es el diseño que Dios ha establecido. El hombre, la mujer, el varón y la hembra tienen la misma dignidad, se unen y forman tanto antes y después del matrimonio, tienen la misma dignidad como seres creados por el Señor. Ahora bien, luego que el hombre peca y la mujer peca, el hombre es tentado ahora a tratar a la mujer como si ella fuera un ser inferior. Y esa es la tentación que tienen todos los hombres, o tenemos todos los hombres. Y precisamente eso es lo que
Lo que esa ha sido la obra que el diablo logró, el logro el éxito que él tuvo atacando a Adán y a Eva. Pero la Biblia dice que Cristo vino, ¿para qué? ¿Quién me puede leer, por favor? Enrique, si tienes cómo abrir el micrófono. Juan 3:8, ¿qué dice? Dice que el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces quiere decir que Cristo viene, ¿para qué? Para deshacer la obra del diablo. O sea, ¿y cuál fue la obra que el diablo hizo? Ya habíamos hablado. Él logró dividir al hombre y a la mujer y lograr que el hombre cediera a la tentación de enseñorearse sobre la mujer. ¿Estamos entendiendo? Así que cuando Cristo viene a deshacer esas obras. En otra palabra, a restaurar el diseño original que Dios había establecido. Y por eso que Cristo dice en Marcos, cuando Él lo creó, fue varón y hembra que lo creó según el modelo original. Cuando viene Cristo a restaurar el orden de Dios, miren cuáles son los términos que Él utiliza para enseñarle esto a sus discípulos. Y le voy a pedir, por favor, a Joselito, por favor, si me puede leer estos versículos. Amén. Mateo 20 al 25. 20-25, perdón. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad? El 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiese ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. 27. Y el que quiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Muy bien. Mi pregunta es, Joselito, ¿se aplica esto también para la relación de marido y mujer? Claro, porque son seres humanos, son seres. Ahí está claro. Y dice que los príncipes de los gentiles, es decir, como diciendo, no los creyentes hacen ¿No eso, creyentes? los que no son creyentes hacen eso, se enseñorean sobre los demás. Los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad, pero entonces entre nosotros los creyentes no actuemos de esa forma. El que quiera ser grande, entonces que se convierta en un siervo. Es interesante. Entonces, si yo quiero ser grande con mi esposa o con mi mujer, ¿verdad? Con la mujer, yo lo que debo hacer es servirle a ella. Yo me tengo que convertir en un servidor. Esa es la enseñanza. Entonces ese es el modelo original. Cristo está restaurando el orden de Dios. Fíjense que Cristo no está ni apoyando el machismo, ni pero tampoco está instaurando un feminismo. Él simplemente está devolviendo, restaurando todo al modelo original y está dándonos la pauta para lograr la armonía como pareja, como familia, como sociedad, en lo cual nadie debe tener una actitud de enseñorearse sobre nadie, sino verse como el servidor de los demás. Ahora bien, sabemos que la cultura judía estaba gobernada por la injusticia, y lo vemos en la misma cultura árabe. Los árabes son muy machistas. Los judíos eran árabes también. En la cultura judía el machismo estaba al pecho. Ahora, que existiera esa cultura, ¿significa que Dios aprobaba el machismo? Que los fariseos, que los judaizantes, que las personas que no conocían a Dios practicaran en la cultura el machismo, o que incluso ellos trataran a las mujeres con menosprecio, indica eso que Dios estaba de acuerdo. Mateo 9 nos puede dar una idea acerca de esto.
Petra, por favor, si pudiera leer este versículo. Mateo 15:9. No puedo, la letra es muy pequeña. Perdón, mi hermana, para usted es muy pequeña Pastor, esa yo la letra. leo. Acuérdese de la edad. Cristina, ayúdale, por favor. Ok. Mateo 15:9. Pero en vano me honra, enseñándole como doctrinas, mandamientos de hombres. Exactamente. Entonces, vemos dónde que está la situación. Había una realidad, es verdad, habían incluso actitudes en los maestros de aquel tiempo que eran machistas. Pero esto estaba sujeto a qué? A la voluntad de Dios. Esto era el resultado de los mandamientos de quién? De hombres que se habían establecido en aquel tiempo. ¿Cuál era el nivel social que tenía la mujer en los tiempos del Nuevo Testamento? Cuando nosotros miramos, había una oración que hacían los judíos para aquel tiempo. Hay un micrófono, perdón, que se quedó abierto un micrófono. Dice la oración del judío. Miren esta oración. Señor, te doy gracias porque no soy ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Esa era una de las oraciones que ellos hacían en los tiempos de Jesús. Te doy gracias porque yo no soy mujer. Ni soy esclavo, ni soy gentil. Porque en aquellos tiempos el nivel social de una mujer era el valor que tenía, era el mismo valor de un esclavo, era el mismo valor de un gentil. Estos tres personajes no tenían ninguna autoridad ni ningún valor social en aquel tiempo. Ahora, ¿era esa la voluntad del Señor? ¿O esa era la cultura dominada por el hombre pecador? Esa es la pregunta. Entonces, cuando los judíos veían a una mujer, la veían como menosprecio. Incluso una mujer era tan menospreciada que los maestros no tomaban a las mujeres para enseñarle la palabra. De hecho, Juan 4:27 nos habla de un episodio muy interesante que ilustra la realidad de aquel tiempo. Franklin, por favor, ¿pudiera leer este versículo? 4:27 de Juan. La oración del judío. Señor, gracias porque no soy ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Esa no fue, Pato. Esa no. El versículo que sigue ahí mismo, Franklin. 4:27. Ok. Y en esto llegaron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaban con la mujer, pero ninguno dijo, ¿qué pregunta o qué hablas con ella? Franklin, explícanos, ¿por qué se maravillaron ellos de eso? Porque ellos no, eso no era la costumbre de ellos. Voy a estar hablando con la mujer. De estar hablando con mujeres, porque eso era muy extraño para ellos. Muy bajo. Muy bajo, muy extraño. Óigame, se maravillaron simplemente porque Jesús estaba conversando con una mujer. ¿Y quién había visto a un maestro judío rebajarse de que hablando con una mujer? Estamos entendiendo por dónde que va el asunto. Jesús viene para restaurar el modelo original y devolverle a la mujer la dignidad que el hombre le había quitado. Y los discípulos tuvieron que ver eso de primera mano y les chocó, pero ellos poco a poco fueron aprendiendo de su maestro a ver a la mujer de una manera distinta. Eso fue un proceso que se ve en el desarrollo del Nuevo Testamento, se va notando cómo la mujer empieza a tomar un rol
de importancia en la palabra y los discípulos empiezan a darse cuenta de que ese era el propósito de Dios. Jesús fue tan así que se atrevió a decirlo de esta forma. Le voy a pedir por favor a mi hermano Rubén que me lea Lucas 20, 35 y 36. Dice Lucas 20, 35, pero los que fueren tenidos por dignos de aquel mundo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Es decir, que allá no habrá diferencia, somos iguales y no nos vamos a casar, somos iguales que los ángeles. Tenemos la misma categoría de los ángeles, que son hijos de Dios. ¿Y las mujeres van a tener una categoría menor? No, igual, todo el mundo. Ni se casan. Sí, sigue Rubén. No, dice que ni se casan ni se dan en casamiento. El 36 dice, porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Pero escúchame, o sea, los hombres nada más son hijos de Dios. No, y las mujeres también. Entonces, a Jesús le están diciendo, y cuando volvamos de allá para acá, un hombre que se murió y la mujer se murió y ella tuvo varios maridos, ¿de quién va a ser mujer entonces? ¿Y qué le dice Jesús? Que ni se casan ni se dan en casamiento. Que eso no importa. Que no importa. Que en la resurrección todos somos hijos de Dios. Iguales. Y vamos a ser como los ángeles. Y este tema que tenemos nosotros de que si el hombre, que si la mujer, eso no tiene importancia. En el reino de los cielos, todos somos hijos de Dios. Y allá arriba no va a haber diferencias. ¿Estamos entendiendo por dónde que va el asunto? Amén, amén. Entonces Jesús está hablando con gente que creía que ser un hombre, ya por ser hombre, tú tenías todos los privilegios, tú eres hombre, tú eres el matatán. La mujer no podía estar al mismo nivel, de ninguna manera. ¿Cómo tú vas a poner una mujer al mismo nivel que un hombre? Jamás en la vida. Pero Jesús viene y le habla directamente y empieza a decirle, no, somos todos hijos de Dios. Allá arriba no hay nada de eso. Somos todos la misma cosa, seremos lo mismo todos. Y por eso que Jesús se convierte en el maestro de las mujeres. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús discipulando mujeres claramente. Encontramos a Marta, a María, discípulos de Jesús. Encontramos la mujer samaritana, la primera testigo de Jesús hacia Samaria. Encontramos a María Magdalena, discípula del Señor. La Biblia dice que incluso los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron las mujeres. O sea que vemos a Jesús como el maestro de las mujeres, haciendo, y perdonen que use esta expresión, lo que nunca se había hecho. Porque ahí se puede usar ese término. Lo que nunca se hizo, lo hizo Jesús. Por eso que tú ves en la historia de Mateo, en Lucas, cuando hablamos de Marta y María, fíjense cómo dice el texto. Mi hermana Amparo, si lo puede leer, y Amparo, ¿puede ver esa letra? Lucas 10:38. Yo se la voy a leer por ella. Ella está aquí, pero que no tiene, la ve chiquita la letra. En Lucas 10:38, y aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Estaba rodeado de mujeres, era. Y Marta, ¿y qué quiere decir esto? Que Jesús discipulaba a Marta y a María. Sí. ¿Quién había visto eso? Un maestro discipulando mujeres. No, incluso, lo mismo sucedió cuando la mujer samaritana, que ellos se fueron a comprar, que sin hacer, y lo dejan a Jesús, y lo encontraron hablando con la mujer samaritana, y ellos se sorprendieron. Y ellos se sorprendieron. ¿Qué es esto?
y dándole una de las doctrinas más hermosas a la mujer samaritana. Sí. Que nosotros nos maravillamos de la hermosura de la doctrina que Jesús le da de evangelística a la mujer samaritana, cosa hermosísima. Y por eso dice en Juan 4:42 que le decían a la mujer samaritana: ahora creemos, no solo por tu dicho, sino por lo que nosotros mismos lo hemos visto. Y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Lo que implica que la mujer samaritana fue primero donde ellos y le explicó y les habló de Cristo y le llevó el evangelio. Y ahora ellos dicen: ahora creemos, no solo por lo que tú has dicho. Así que antes de que los apóstoles incluso fueran a Samaria a predicar, la mujer samaritana fue la primera que fue a testificar acerca de Jesús. Curioso eso, ¿verdad que sí? Sí. Ella quedó impactada y dio su testimonio a la comunidad cuando ella vivía allá. Más allá, y no solamente de que él la discipuló. Mira lo que dice de acerca de las mujeres, Andrew, por favor, Lucas 8:2. Espérate, pastor. Sí, Lucas 8:2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. ¿Qué participación tenían las mujeres ahí? Oye, era mucha porque eran muy variadas. Exactamente. Y no solamente eso, sino también que estaban al servicio del Señor. O sea, Jesús la liberó, Jesús la discipuló y también ella le servían. Ella era la Patreon de Jesús. Esas eran las patrocinadoras de Jesús, del ministerio de Jesús. Por eso que dice, le servían de sus bienes. Ellas ponían de su dinero, de sus recursos, para sostener el ministerio de Jesucristo. ¿Qué le parece? Así que Jesús la convierte en evangelizadoras, en llevadoras de la palabra, en discípulas y también en socias del ministerio. ¿Se entiende o tú estás confuso? Para mí está claro. Así que cuando vemos la palabra en el Nuevo Testamento, vemos que la primera testigo de la resurrección del Señor fue María Magdalena, una mujer. Y fue ella la que le llevó las nuevas a los discípulos, según dice Juan 20:18. Así que la misma actitud que Jesús, la misma enseñanza de Jesús, fue la misma enseñanza. Esta misma enseñanza Pablo la continuó. Y esa enseñanza de la misma igualdad de dignidad entre el varón y la hembra, Pablo la continuó. Así mismo como Cristo la enseñó. Por esa razón, en Gálatas 3:26 al 28, podemos leer este texto bíblico muy importante en la doctrina que estamos hablando y en aclarar esta enseñanza que Jesús dio. Guillermo, ¿está ahí conectado? Yo creo que había visto a Guillermo. Diana, por favor, ¿puede leer este texto? Gálatas 3:26 y 28. Amén. Porque todos sois hijos de Dios, porque la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tú entiendes, Diana, por este texto? Que Dios no hace distinción de personas, ya sea hembra o varón, Dios lo ve todo como sus hijos.
¿Concuerda eso con lo que dijo Jesús acerca de que todos somos hijos de Dios? Pues, claro, más claro de ahí el agua. Y que no importa que sea hombre o sea mujer, en el reino de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos, amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, como ustedes ven, es la misma enseñanza que Jesús dio, refiriéndose, y voy a aclarar aquí. Voy a aclarar porque Pablo hizo la palabra que usó Pablo para referirse aquí fue la misma palabra que usó Jesús cuando habló acerca de que cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y varona. Por eso yo aquí entre paréntesis puse la palabra hembra. En realidad, aquí lo que dice es que no hay ni varón ni hembra en el griego original. No hombre y mujer, sino varón y hembra. No es la misma palabra griega. Esto es algo que usted tiene que entenderlo, porque lo que pasa es que los traductores traducen, obviamente una mujer es hembra y es sinónimo y se puede intercambiar hembra por mujer, mujer por hembra. Pero la palabra original es hembra. Es porque Pablo está tratando de aclarar que su discusión aquí, él no está hablando hay una diferencia de doctrina, que la gente la mezcla. Cuando usted mezcla la doctrina, usted lo que hace es un sancocho. Y Pablo está hablando de la dignidad del hombre, del varón y la mujer como hijos de Dios. La Biblia dice que esa dignidad es la misma. Y por eso lo utiliza varón y hembra. La palabra en griego es la palabra telus, la que él utiliza, que es la palabra hembra, que es la misma palabra que cuando se usó en Mateo 19:4. No haber leído que aquel que lo creó desde el principio lo hizo varón y hembra. Esa es la misma expresión que está ahí, ni hombre ni mujer, ni varón ni hembra. Telus es la palabra. La palabra telus, si usted la busca en el griego, se va a dar cuenta. Es hembra. Por eso, cuando dicen Romanos capítulo 1, versículo 26, si ustedes lo leen en su Biblia, Reina Valera, va a decir de esta manera. Fernando, si puedes leerlo, por favor. Romanos 1:26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Mira, aquí la palabra que se utiliza es la palabra hembra, porque aquí se está hablando de la homosexualidad. Y por eso está diciendo, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus hembras, telus, cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y los hombres abandonaron el uso natural de la hembra. Ahora bien, el traductor dijo, bueno, hembra, mujer, es lo mismo. Así que abandonaron el uso de la mujer. Pero en realidad, el original lo que dice hembra. Porque el tema aquí que se está tratando aquí es relacionado específicamente a el sexo y al género. Estamos hablando de que los hombres, los varones, cambiaron el uso de las hembras y las hembras cambiaron el uso natural. Ese es el tema. Y por el contexto, usted se da cuenta que la palabra que corresponde es la palabra hembra, no mujer, aunque las mujeres son hembras. Pero usted diría, pastor, ¿y por qué usted está haciendo esta aclaración? Lo que sucede es que los traductores, uno de los trabajos del trabajo del que estudia la palabra, es que tiene por obligación que entender estas reglas y tiene que saber griego para poder
para evitar confusiones, porque de ahí que vienen las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas vienen de personas que ignoran el sentido original de la palabra y utilizan de estrategias y engañan a la gente, confundiéndolos, no dándole lo que la palabra dice, sino dándole una versión acorde a sus propósitos y a sus intereses. Y nosotros tenemos que aprender a ir a la palabra tal como está ahí en el original. Ese es el trabajo del predicador. Presentar la palabra tal como está. Y usted diría, ¿por qué la discusión entre mujer y hombre? Le voy a explicar cuál es el problema. ¿Y por qué hacer la diferencia es importante? Bueno, Pablo, para poner como la tapa al pomo sobre el tema de la diferencia del hombre y la mujer, entonces en Filipenses 2, 3 y 4 nos da esta recomendación. Por favor, Joselito, si puedes leer. Amén. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. El 4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Concuerda eso con lo que enseñó Cristo, que tú habías leído anteriormente, Joselito? Sí, de la igualdad, exacto, de que no nos creamos superiores, perdón, que lo demás, estimando a uno a otro como superiores a sí mismo. Inclusive, aquí está diciendo, no te consideres tú superior al otro, más bien considera al otro superior, como cuando te venga ese deseo humano de tú creerte superior, entonces no lo estime de esa manera, sino piensa que el otro es superior. Entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Aplica esto para la relación del hombre y la mujer? Sí, a ambos. Hay veces que la mujer se cree superior y hay veces que el hombre también. Exactamente. Entonces, es exactamente la misma enseñanza de Jesús, pero dicha en otra forma para enriquecer el sentido, pero guarda el mismo sentido que Jesús está dando. Si rápidamente viéramos la opinión que tenía Pablo del ministerio de la mujer en la iglesia, lo pudiéramos ver rápidamente en las personas que Pablo menciona. Aquí se me cortó el versículo bíblico, no me di cuenta. Pero este es un texto, un saludo que Pablo da, me parece que es en Romano que está, pero perdí la cita, para que la corté y no me di cuenta. Por favor, Rubén, ¿pudiera ayudarme a leer este versículo? Sí, dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor, y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el reconocimiento que le da Pablo a estas mujeres? Que ellas lucharon junto con él en el anuncio del Evangelio. Exactamente. Fueron compañeras de batalla de Pablo. Él dice, pónganse de acuerdo. Parece que había algún desacuerdo entre estas dos siervas de Dios. Había diferencia entre ellas, sí. Pero él las reconoce y le dice, no, ellas están en desacuerdo, pero sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Esa era mi compañera. Él las reconoce. Entonces, correcto. Miren la actitud del apóstol Pablo hacia las mujeres. Escuchen bien, porque esto es la Biblia, esto no inventándonos lo que estamos. Este es el apóstol Pablo hablando sobre sus compañeras, mujeres, que lucharon con él en la predicación del Evangelio. Pero yo corté estos versículos bíblicos y no me di cuenta. Yo no sé por qué, déjame ver. Aquí hay 3 versículos bíblicos y yo corté la cita. Otra mención de Febe. Dice, os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas,
recibirla en el Señor de una manera digna de los santos y asistirle en cualquier cosa que necesite de ustedes o de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. ¡Wow! Será una dura. Esa era una fuerte. Pablo mismo la reconoce como una diaconisa de la iglesia. Y una dura. Y le dice, recíbanla ustedes de la manera digna de los santos. Y asístanla, porque ella ha sido protectora de mucho, incluso de mí. Miren la actitud de Pablo hacia la mujer, hacia el ministerio de las mujeres. Miren otro versículo que yo lo vamos, está abajo el versículo, Romanos 16, 3 al 4. Por favor, Rubén. Saluden a Prisca o Priscila y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Y no solo le estoy agradecido yo, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Romanos 16, 3, 4. Arriesgaron su vida. Oigan esto. Priscila y Áquila, le pusieron un acento aquí. Dicen que ellos eran mis colaboradores. Y si me pongo a buscar mujeres como Dorcas, como Eunice, como Loida, las cuales también Pablo menciona, no vamos a acabar. En resumiéndolo, la doctrina de Pablo, él lo hace en Gálatas 3:26. Jordito, por favor, pudieras leernos Gálatas 3:26 al 28 para ir resumiendo la doctrina de Pablo, por favor. Esa es la doctrina de Pablo. Cualquier persona que quiera enseñar cualquier otra cosa es falsa doctrina. La actitud de Pablo está muy clara porque es la misma enseñanza de Jesús acerca de la importancia que tiene la mujer y la misma actitud de restaurar la dignidad de la mujer. En el reino de los cielos no hay ciudadanos de segunda categoría, que se saquen eso de la cabeza. Cualquier persona que se crea a esa doctrina, eso es falsa doctrina. En el reino de los cielos todos somos hijos de Dios. Las mujeres no son miembros del reino de los cielos de segunda categoría, como enseñan algunos. Y dicen que Pablo enseña eso. Eso es falsa doctrina. Eso es, y perdónenme que lo voy a decir de esa forma, pero para mí enseñar eso es contradecir lo que enseña Jesús, contradecir lo que enseña Pablo. Y ahora vamos a ver lo que enseña Pedro también. Tanto Jesús como Pablo reconocían el ministerio de las mujeres en la iglesia. Ahora bien, ¿dónde que viene la falsa doctrina y la falsa enseñanza? El problema viene porque Pablo empieza a enseñar en una ocasión sobre el rol del hombre y la mujer en su relación marital. Y la gente confunde dos doctrinas que son totalmente distintas y la mezclan y hacen un sancocho, y entonces de ahí viene la confusión. Cuando se trata de la dignidad entre el hombre y la mujer, el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. Ahora, en el hogar, como en toda institución, debe haber alguien que funcione como líder o como director. Al que dirige un vehículo se le llama chofer, al que dirige una orquesta se le llama director, al que dirige un ejército se le llama el comandante, el general, al que dirige una nación se le llama presidente. La familia es una institución y el que dirige un hogar se le llama el marido, el esposo. Y Dios en el diseño original coloca al hombre y la mujer, lo vuelve uno solo y le da al hombre un rol de cabeza de hogar.
Pero ser cabeza del hogar no significa que él tiene más dignidad que la mujer. Porque aquí está el detalle. Sino que estamos hablando de que, como decía Joselito, el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que convertirse? En el servidor de los demás. Porque no es ser el líder para enseñorearse, como dice la palabra. Eso no está en el modelo de la palabra de Dios. No es el modelo que estaba en el corazón de Dios, sino que el modelo original es donde el hombre dirige a la mujer. Y por eso, en Efesios, Pablo entonces empieza a hablar del rol de las casadas y les dice que en la relación de marido y mujer, las casadas deben estar sujetas a sus maridos, como al Señor. ¿Por qué dice esto? Por favor, Joselito, si puede leerlo. Me oye. Sí, ahora sí. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, miren dónde está la falsa doctrina. Y les voy a decir, para mí, es una doctrina que debió verse gestionada. Es un error que hermano, ha causado grandes estragos. Escuchen cuál es el engaño. El engaño es que el texto dice, las casadas estén sujetas a su propio marido, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que algunos lo que enseñan es que las mujeres estén sujetas a los hombres. Vean esto, escuchen, parece lo mismo. No, en la Biblia. Ellos generalizan. Exacto. Si usted, ¿qué diferencia hay entre usted decir que las casadas estén sujetas a su propio marido, a usted decir que las mujeres estén sujetas a los hombres? ¿Ustedes me pudieran explicar qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Adiós. Pues todo el género mujer está sujeta a los hombres. No hace ninguna diferencia. Pastor, ahí habla del estado civil de la mujer, casada o soltera. De las casadas es las que tenemos que estar sujetas a nuestros maridos, no todas las mujeres, porque si es una mujer soltera, no, ahí no aplica. Exacto. Por eso dice el texto, las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Miren, esta es la doctrina de la relación marital. La Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que leer el texto completo, porque si usted lee un solo versículo y trata de hacer una doctrina de un solo versículo, usted va a hacer una aberración de la palabra. Usted va a desarrollar una doctrina que va a ser totalmente contraria cuando viene a ver a lo que los escritores de la palabra están tratando de decir. Él está hablando de la relación marital. ¿Qué pasa? Que los traductores muchas veces utilizan la palabra mujer en vez de la palabra casada o esposa. Y le voy a explicar por qué. Miren lo que sucede. Lo que sucede con esto, déjeme ver si aquí hay otro versículo. No. Ajá, sí. Esta era la misma doctrina. Antes de llegar ahí, voy a explicar la doctrina de la relación marital, antes de explicarlo, porque estaban estos tres versículos antes. Pedro tenía la misma doctrina de Pablo concerniente a la relación material, la matrimonial.
Pero Pedro lo dice de una manera más hermosa porque Pedro lo dice conforme al modelo que está establecido. Fíjense cómo Pedro lo explica de una manera maravillosa. Lo voy a buscar, yo lo puse al revés aquí los versículos. Vamos a leerlo en el orden en que Pedro lo escribió, para que ustedes se den cuenta de lo hermoso como él lo explica. Primera de Pedro 3:7, para que ustedes vean cómo él explica la relación. Por favor, Jordi, si puedes leerlo. Jordote. Primera de Pedro 3:7. Se me fue Jordi. Rubén. Sí. 3:7 dice: asimismo vosotros, maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Fíjense la manera como él trata la relación entre marido y mujer. Él le dice, marido, ¿cómo que van a tratar a las mujeres? ¿Como que ustedes se van a enseñorear de ellas? No, como vaso más frágil. Dándole honor, dice, como vaso más frágil y como a una coheredera de la gracia. Y hace una advertencia. Y le dice, y si ustedes no lo hacen así y se sienten los machotes, entonces vuestras oraciones, ¿qué va a pasar? No serán estorbadas. Sus oraciones serán estorbadas. Fíjense, fíjense bien. Ustedes están entendiendo lo que está diciendo Pedro ahí. Ahora Pedro continúa explicando por qué que hay que hacerlo de esa manera. El mismo capítulo, en el verso 10 ahora. ¿Por qué que hay que tratar a la mujer así? ¿Por qué no podemos volver al modelo del machismo? ¿Por qué tenemos que darle ese doble honor como vaso más frágil? Él sigue explicándolo. Como esposa. Joselito, por favor. Ok. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, Joselito, ¿qué tiene que ver esto con el trato del hombre y la mujer? Él empezó hablando de la mujer y el esposo. Y mira cómo termina diciendo, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Bueno, porque está hablando correctamente de la injusticia, de hacer lo malo, ¿verdad? Del maltrato específicamente. Entonces, ¿qué hace el Señor? Como el Señor no es su voluntad, ni tiene comunión con lo malo, entonces el rostro del Señor no lo mira, ni se acerca. Entonces, como dice al final, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Todo el que ejecuta el mal, el Señor no puede estar con ellos, porque es decir, no hay comunión entre Dios y el mal. Entonces le está diciendo a los esposos, maridos, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz, síganla, porque el rostro del Señor está sobre los justos y oído a los atentos de sus oraciones. Pero ¿qué le dijo de las oraciones y el marido que abusa de la mujer? Que no van a llegar las oraciones. No, más que uno ore. Ese es como poniendo en otro ejemplo, el ladrón que sale a robar y le pide al Señor que le vaya bien. Aquí es parecido, el hombre maltrata a la mujer y le está pidiendo al Señor que le vaya bien. Exactamente. Fíjese cómo Pedro ahora está explicando la misma doctrina de Pablo, pero él está haciéndolo como de una manera muchísimo más clara conforme al modelo original. Y en el capítulo 5, que ahora remata el asunto diciendo esto. Rubén, por favor. Rubén, 1:5:3. Sí, ese me fue. Ok. Y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. El 5:5. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos
y todos sujetaos unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, ¿concuerda esto con la enseñanza de Jesús sobre el señorío y el que quiere hacerse señor? Y sobre los demás. Y aplica para la relación de la mujer y el hombre. Que debemos sujetarnos los unos a los otros y vestirnos de humildad. Entonces, es la misma doctrina y todos están de acuerdo en lo mismo. Porque él trata de decir, ahora lo explica en el versículo 3, capítulo 3, verso 1. Ahora le habla a la mujer. Miren cómo le dice a la mujer, para que entendamos. Es el mismo apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1. Miren cómo le dice ahora. Ya él aclaró, no maltraten a las mujeres, ¿verdad? Pero ahora miren lo que le dice a la mujer. 3:1. Rubén, por favor. Asimismo, vosotras, esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo hermoso. Pedro dice, mire, sujétense a vuestro propio marido. Ahora la pregunta que yo hago, ¿Dios quiere que el hombre sujete a la mujer? Esa es la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes. Se sujetan ambos. Pero en este texto está diciéndole que el hombre sujete a la mujer o se le está pidiendo. Se le está pidiendo, pastor, se le está pidiendo a la mujer. O sea, el mandato no es el hombre, sométela, sino a la mujer que se someta al hombre para que, así mismo como en los tiempos de antes, ellas puedan dar buen testimonio y que sus esposos se salven en dado caso. O sea, es a ella que se lo están pidiendo, no es el hombre, sométela. Exacto. Entonces, ella tiene que sujetarse, ¿verdad? Porque voy a decir someterlo, puede parecer como someterlo de que sonaría como que me estoy dejando machacar por el hombre. Pero aquí está usando la palabra sujétate. Sujétate. Es como agárrate de él. Déjate guiar. Apoyarse. ¿Cómo dice, perdón? Apoyarse también. Apóyate. Déjate guiar. Porque perdóname, es una cosa grande cuando en un hogar la mujer anda por un lado y el hombre por otro, que no hay nadie que dirige, cada quien quiere ir por su lado. Es una cosa terrible. Claro, pues la mujer es una ayuda. Ahora, Ada, por favor, léeme el 1 Pedro 3:6, si tú puedes ver esa letra. ¿La puedes ver? Sí, claro. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. La esposa deseará sujetarse cuando no tenga ningún temor de amenazas. Entonces Sara se obedecía a Abraham y la llamaba Señor. Y el llamado a la mujer es que así mismo lo hagan como ella. Pero ¿cuál era el trato que Abraham tenía hacia Sara? ¿Por qué Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, según ese versículo? Porque ella estaba sujeta a él. Ajá. ¿Y cuál era la manera como él la trataba, según este texto? La trataba bien. Bien. ¿Qué era lo que Abraham no hacía con Sara? Como vaso más frágil, protegiéndola, cuidándola y como coheredera de la gracia. Ajá, pero ¿qué dice ahí que Abraham no hacía con ella? ¿No se han dado cuenta todavía? Que Abraham no la amenazaba. Que Abraham no teniendo temor de ningún.
una amenaza. Dice, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Sara obedecía a Abraham, lo llamaba Señor, y nosotros, las mujeres, debieran hacer lo mismo. Porque Sara lo hacía porque ella no tenía temor de ninguna amenaza. Abraham no estaba, tú tienes que someterte, tú tienes que estar por debajo de mí. Abraham no se enseñoreaba de ella, y por lo tanto Sara estaba dispuesta a obedecer a Abraham. ¿Estamos entendiendo? Amén. No, tú tienes que someterte. No, pero que no es que tú tienes que someterte a la fuerza. No, usted no tiene que amenazar. Usted tiene que tratarla como vaso más frágil, dándole el honor que merece. Como decíamos ahorita, tratarla como vaso más frágil y no creyendo usted superior a ella, sino verla, tratarla, como dice la palabra, como si ella fuera superior a uno. En ese sentido es que la palabra dice que Jesús enseña que tenemos que tratarnos con la misma dignidad. Y cuando usted lo tratan bien, sin amenaza, usted no tiene problema de seguir a una persona, a un líder. El problema, ¿dónde está el problema? El problema está cuando hay amenaza, cuando hay violencia de por medio. Por eso el texto y la enseñanza es, voy a avanzar porque nos quedan solo 2 minutos. Sujétense a sus propios maridos. Esa es la enseñanza. Resumiendo, la maldición del pecado es: el hombre se enseñoreará de la mujer, pero prioritariamente porque el marido la trata con amor, con delicadeza, con honor, como vaso más frágil, y no la amenaza. Amén. Por eso la doctrina de Jesús, la doctrina de Pablo, la doctrina de Pedro es la misma siempre: que la mujer se sujete voluntariamente a su marido. Los traductores, y aquí voy a aclarar ahora el versículo que le preocupa y donde hay mucha confusión. Miren, todo lo que hemos tenido, hay un volumen. Hay micrófono abierto por ahí. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Resumiendo, la doctrina de principio a fin es que la mujer se sujete voluntariamente a su marido. Y esa es la doctrina que Pablo enseña. Los traductores, el error viene porque algunos traductores traducen la palabra esposa por mujer. Y de ahí es que viene el error. Pero lo que sabemos griego y podemos estudiar las palabras, sabemos que la palabra mujer en griego, la palabra esposa, igual que en español, se puede traducir mujer. ¿Y por qué se puede traducir esposa por mujer? Le voy a explicar por qué. Si usted busca el griego, la palabra griega es guné. Y si usted busca la definición, quiere decir mujer, mujer casada o mujer. ¿Qué pasa? Que tanto en el griego como en español, la palabra mujer se define de 2 formas. Tiene 2 acepciones. El diccionario define a la palabra mujer de esta manera. Primero, mujer significa persona adulta de sexo femenino. Número 2, persona de sexo femenino con la que está casada un hombre. Entonces, miren lo que pasa. En español, cuando se dice la palabra mujer, por el contexto, la palabra mujer se puede entender como una mujer casada. Como cuando aquí, por ejemplo, puse un ejemplo que dice, le presento a su mujer y a sus hijos. Por el contexto, aquí lo que está diciendo es que mujer aquí quiere decir su esposa y sus hijos. Porque la palabra mujer en español significa las 2 cosas. Así que en español, cuando se dice mujer, se puede utilizar, se puede entender como esposa o como cónyuge, porque son 2 palabras sinónimas en español. Cuando un hombre y una mujer... Sí, perdón. Sí, que muchas veces, esa es mi mujer, uno dice, o sea, esa es mi esposa. Eso es lo que quiere decir. En español, cuando usted va a una boda
Usted no se han dado cuenta que el que casa a la persona le dice, ahora lo declaro que marido y qué, y mujer. Marido y mujer. Y usted dice, ven acá, ¿por qué no dice marido y marida? ¿Por qué no dice marido y esposa? ¿Alguien sabe por qué no dicen marido y esposa? Por eso mismo que la palabra mujer tiene esas dos acepciones. ¿Y cómo sabemos que mujer ahí quiere decir esposa? ¿Alguien me puede descifrar este misterio tan grande? ¿Cómo sabemos que cuando dicen lo declaro marido y mujer, ahí mujer quiere decir esposa? Por la ocasión, por lo que está pasando, por el contexto en donde se desenvuelve esa circunstancia. Ajá. Y en la frase, ¿quién aparece? Porque si hay un marido, la mujer, ¿qué es entonces? Su esposa. La esposa. Entonces ahí que está el detalle. En español y en inglés y en griego pasa lo mismo. Usted sabe que la mujer ahí es la esposa porque dice marido. Si aparece la palabra marido es porque es una mujer casada. ¿Eso está difícil de entender? No. Está claro. Dígame si está difícil de entender para yo explicarlo otra vez. Fácil, claro. Marido y mujer, pero no es mujer ahí, es esposa. Lo que pasa es que en español, si dice marido, la palabra mujer, aunque mujer pues una mujer que no esté casada, pero en español si aparece el marido y dice mujer, es porque una mujer es la esposa, es la cónyuge. Esa es la regla, por eso el diccionario lo define de las dos formas. Si entendimos eso, entonces vamos a entender el texto que vamos a ver, el texto de discusión lo vamos a ver. Miren, 1 Corintios 7:13 dice, y la mujer que tiene marido no creyente y él consiente en habitar con ella, que no lo deje. Ahí está hablando de una mujer casada o de una mujer soltera. Casada. ¿Cómo sabemos que está casada? Bueno, pues dice que si tiene marido. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, si aparece el marido en el contexto, en el texto, es una mujer casada. Yo quiero que ustedes me digan amén si ustedes entienden eso. Porque si no entienden eso, vamos a perder el tiempo hablando de esto. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Claro que sí, se entiende. Claro que si sí. El marido está ahí, es porque está casada. Eso no tiene que romperse mucho la cabeza. Lo que pasa es que el traductor lo puede traducir de las dos formas. Entonces, miren un ejemplo de dos versiones de la Biblia que traducen el mismo texto de forma distinta. La Biblia de las Américas traduce este texto de esta manera: que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer la cumpla con el marido. Pero la Biblia Reina Valera Gómez lo traduce: que el marido pague a su esposa la debida benevolencia y asimismo la esposa a su marido. Ahora, ¿cuál de las dos está bien y cuál de las dos está mal? Las dos están correctas. Solo hay que entrar en contexto para interpretarla de la manera que es. Pero arriba dice mujer. ¿Cómo sabemos que es una mujer que es esposa y que no es una mujer soltera? Porque aparece la palabra marido. Porque aparece marido. Está hablando de la mujer que cumpla con el marido. Entonces, otro traductor dijo, no, espérate, es que el marido le pague a la esposa. Es un asunto entre marido y esposa. Entonces, entendiendo esto, los traductores eligen algunas veces colocar mujer o madre o esposa dependiendo del contexto, porque se supone que nosotros sabemos eso, que si aparece el marido es porque es la esposa. Ahora, miren este texto, que es el texto de la discusión. Hay un versículo en la Biblia que dice de esta manera:
Conéctame la bocinita, papi. Por favor, Rubén, ¿puede leerme este texto? No, ¿cuál es el texto? 1 Corintios 14, 34 y 35. 14, 34 y 35. Aquí el texto dice mujeres. Ahora yo quiero que ustedes me digan si esto es mujeres solteras o mujeres casadas. Léalo, Rubén, a ver qué dice el texto. 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Se refiere a la esposa. Porque ¿Cómo dice, sabemos que ahí está hablando de esposa, Rubén? bueno, en el 35, porque dice que es indecoroso y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, dice el 35. Entonces, ¿son solteros o son casadas? Son casadas. Entonces, mujeres, ¿a quién que le está hablando entonces? ¿A las mujeres o casadas, a las esposas? O a las esposas. A las mujeres casadas. A las esposas, mujeres con sus esposos ya. ¿Y qué otra cosa nos dice que son mujeres casadas? Alguien más, hay otra cosa. Aparece el marido, pero también aparece otra palabra que nos da que tienen que estar sujetas a sus maridos. Ah, entonces aparece el marido y aparece también que dice que debe estar sujeta. Así es. Entonces, esto no se trata acerca de que las mujeres se callen en las iglesias, sino que se trata de que las esposas deben callar en las iglesias y que deben estar como sujetas y que si tienen alguna pregunta que le pregunten a quiénes, a sus maridos esposos en la casa. En la casa. Porque dice que es vergonzoso que la esposa esté cuchucheando, interrumpiendo, cuando ella puede hacerle las preguntas en su casa. ¿A quién? A su marido. Pastor, en ningún sitio por allí sale en la Biblia cómo le decían a las mujeres solteras. Sí, aparece. A las mujeres solteras tenían otra palabra en griego también. Lo que sucede es que como la palabra mujer se usa de las dos formas, las personas cuando ven que dice mujer, el traductor aquí en esta versión puso mujer porque él entiende que nosotros sabemos que si aparece el marido es porque la mujer está casada, ¿verdad que sí? Pero parece que hay personas que no se dan cuenta de eso, entonces han hecho una doctrina diciendo las mujeres tienen que callarse. Y yo quiero aclararle esto, se lo voy a decir. Para mí ningún cristiano que enseñe una doctrina así está enseñando la verdad del evangelio, está enseñando falsa doctrina. En ninguna parte de la Biblia dice que las mujeres se callen, ni que las mujeres se sujeten a los hombres, que esa es la doctrina que ellos tratan de promover. Eso no está en la Biblia, en ninguna parte. Este texto está dedicado a la relación entre marido y mujer y está repitiendo el mismo mandamiento que Pablo ha repetido al esposo y a la esposa. Y que Pedro enseñó que las esposas se sujeten a sus esposos. Es el mismo mandato. Y le está llamando a las esposas a guardar el orden en la casa del Señor y a no interrumpir en la casa del Señor. A las esposas. Si una persona dijera que la Biblia enseña que las mujeres tienen que callarse y que donde hay un hombre, las mujeres tienen que estar calladas, está contradiciendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús y todo lo que dice la Biblia. Y mira lo que se lo estoy diciendo. Y usted me diría, pastor, ¿por qué usted está haciendo tanto énfasis? Porque mire, yo tengo un amigo, no se lo digan a nadie porque hay cosas que no se pueden promover. Pero hay personas que tienen esa doctrina porque han usado este texto para decir que las mujeres deben
callarse, que no pueden, que no deben participar. Y ese tipo de pensamiento lleva entonces a falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que se lo voy a explicar, se lo voy a contar después que lea el versículo que siga. El otro versículo está en 1 Timoteo 2:11. Yo les voy a dar la tarea de que ustedes me digan si esto aquí está hablando de una mujer casada o de una mujer soltera. Vamos a leer el texto ahora. ¿Quién lo puede leer, por favor? Joselito, por favor. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Léelo, por favor. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda sujeción. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Ajá. Sigue. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. La pregunta mía es esta. Le voy a dar un premio a que me pueda justificar esto. ¿Esta mujer está casada o esta mujer es soltera? Está casada porque dice con toda sujeción. Ajá. Otra vez aparece la misma sujeción. Ajá. ¿Y qué más aparece? A ver, alguien más que me diga. ¿Qué otra cosa, además de que aparece otra vez que debe estar sujeta? Que dice que ejerza sobre el hombre, la autoridad sobre el hombre. Quiere decir que ella sí puede ejercer autoridad, pero no por encima de su marido. Ella no puede venir a contradecirlo delante de la gente. Ajá, pero ¿cómo sabemos que es un hombre casado? Que no estamos hablando de un hombre y una mujer, sino que estamos hablando de... A crear hijos. ¡Ay! Me lo gané. ¡Ay! Se ganó su premio, mire, porque se salvará como engendrando hijos. Hijos, exacto. Ahí se ve entonces, que son esposos. Son esposos, entonces. Claro. Y si, porque entonces estaría diciendo, si no fuera así, estaría diciendo entonces que las mujeres solteras que no tengan hijos no se van a salvar. Exacto. O pastor, que si están solteras, ¿verdad?, que comiencen a tener hijos sin casarse, entonces tampoco el Señor va a autorizar eso. Entonces, exactamente. Porque no, la única manera es teniendo hijos, no, se lo está diciendo en el contexto de las casadas. Como, miren, ustedes no van, porque todo el estudio que tú has hecho diciéndole, ustedes no están en su rol por arriba del esposo. Si ustedes quieren tener una buena función, la función, el rol que ustedes están es engendrando hijos. Es lo que le está diciendo, no le está diciendo tú eres inferior, te vas a salvar por tener hijos, sino tu función, el función del marido es esta y tu función es esta, y ninguna es una degradante de otra ni nada de eso, porque dice si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Fíjense lo que le está diciendo, él inclusive está resaltando para mí la importancia de este rol de la mujer. O sea que fíjense también que él pone el ejemplo de Adán y de Eva, que son pareja también. Y le está diciendo las mismas palabras. Yo quiero que ustedes entiendan esto. La palabra mujer que dice ahí es la misma mujer, es la misma palabra que está donde dice que la mujer se sujeta a su marido. Es la misma, son las mismas palabras. Mujer sujeta, pero aquí dice mujer sujeta al hombre. No dice mujer sujeta al marido, porque el traductor entiende que nosotros debemos comprender que se está hablando de una pareja. Claro. ¿Qué pasa? Que ese error de traducción, en vez de traducirlo como para que sea más claro, esposa, esposo, crea una doctrina que es una cosa penosa, lo que eso ha dado lugar. Porque lo que el texto está diciendo es simplemente que la esposa esté sujeta al esposo y que no trate de violentar ni ejercer autoridad sobre su esposo, sino que se mantenga sujeta, como Adán y Eva, que eran esposos, fueron engañados
y cayeron en transgresión precisamente porque Eva se le fue adelante. ¿A quién se le fue Eva adelante? A su esposo, señores. Está poniendo el caso de una pareja que tuvo problemas porque la mujer se le fue adelante. ¿Estamos entendiendo? Perfectamente, está excelente. Sí, así es. Él está diciendo, mire, la mujer tiene que saber, no se vaya adelante. Por eso engañaron a Eva y por eso cayeron en transgresión. Entienda cuál es el rol. El hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, no se le vaya adelante. Y está hablando de un problema de pareja. Esto no está hablando de problemas de hombre y mujer. Esas son doctrinas, y perdónenme que yo no lo quiero decir. Pero es que yo, miren, yo tengo yo le estoy diciendo esto, porque ustedes no saben hasta dónde han llegado algunas personas con esto. Algunas personas han llegado al extremo de decir que como ahí dice que la mujer, que no permito que la mujer enseñe al hombre ni tenga autoridad, lo que ellos interpretan es que las mujeres no deben enseñarle a ningún hombre. Así es como lo han interpretado. Y esa doctrina es antibíblica. Se lo puedo probar yo a usted de decenas de maneras. Pero hoy no lo vamos a hacer. Porque en la Biblia hay más de un ejemplo de una mujer enseñando a un hombre. Lo que le quiero decir es que estas personas han hecho una doctrina basándose en esta palabra, en este versículo, estos versículos bíblicos, y han generalizado diciendo que las mujeres deben sujetarse a los hombres y no pueden hablar donde hayan hombres. Yo tengo un amigo pastor que tiene un proyecto en Santiago. Y en ese proyecto ellos tenían a 6 mujeres, 6 jóvenes y 6 varones, dándole clases para estudiar en la universidad. Y ellos necesitaban auspicio. Y sucede que llegaron unos misioneros de una iglesia que tienen esa doctrina, que las mujeres no pueden enseñarle a los hombres. Y ellos le dijeron, nosotros vamos a apoyar este ministerio con dinero, con una sola condición, que ustedes saquen a las mujeres de ahí, porque nosotros no invertimos dinero en mujeres, porque las mujeres no pueden enseñar a los hombres. No tenemos que invertir dinero en esas mujeres. Y este pastor amigo mío me llama y me dice, pero ¿cómo va a ser? Porque ellos no querían que ellos educaran a las mujeres. A ese extremo es que se llega con ese tipo de doctrina. Y es penoso que se llamen ser estudiosos de la Biblia. Para llegar a ese error, por mencionar un caso de la cosa que se da. Y no estamos hablando aquí de feminismo, porque aquí no es exaltando a la mujer por encima del hombre, sino, y perdónenme que no hemos extendido un poco más de lo que estamos acostumbrados, pero para cerrar esa idea, estamos tratando de restaurar la verdad de Dios para derribar y detener toda injusticia de los hombres que detienen con su mentira y con su injusticia la verdad de Dios. La palabra es clara y ya por eso hablamos tanto acerca de la dignidad y cómo Cristo vino a restaurar la dignidad de la mujer. Este texto, la traducción correcta es que la esposa aprenda calladamente con toda sujeción. No permito que la esposa enseñe ni ejerza autoridad sobre el esposo, sino que permanezca callado, como Adán y Eva fue creado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que su esposa, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero la esposa se salvará engendrando hijos. Esa es la traducción correcta, conforme al contexto estamos hablando de una pareja. Y por consiguiente, esa doctrina no tiene ningún fundamento de enseñar que la mujer está sujeta al hombre y que debe callarse donde haya un hombre. Eso no es doctrina bíblica. Eso puede ser doctrina, pero no de Cristo. Eso tiene que venir de otro lado, porque la palabra es bastante clara. Vamos a orar en esta noche y la semana que viene concluiremos. Y usted me diría, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo orden mundial? Porque esto el mundo lo está utilizando para crear guerra entre el hombre y la mujer. Porque la solución que han dado los de partidos de izquierda y del nuevo orden es
tomar el tema de la lucha entre el hombre y la mujer y decir, tú ves que hay injusticia, vamos a acabar con los hombres. Y se van al otro extremo. Y ellos están justificándose en los abusos del machismo para hacer eso. Pero por el otro lado, el otro extremo, hay otros que apoyan su machismo en la palabra. Y por eso que estamos hablando acerca de esto. Nosotros ni apoyamos el feminismo que trata de poner a la mujer por encima del hombre, pero tampoco apoyamos el machismo que trata de poner al hombre como el señor de la mujer y que la menosprecia y que la pisotee, valiéndose del pecado que cayó y la maldición que cayó sobre la mujer. Cristo no nos mandó a nosotros a vivir conforme a la caída del pecado, ni a la tentación, ni a dejarnos vencer por la tentación de creernos superiores a nadie. Esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es que en Él somos iguales, son todos hijos de Dios, coherederos del reino, y todos delante del Señor tenemos la misma dignidad. Ahora, como esposo y esposa, el hombre, dice la palabra, tiene un rol de directivo y la mujer es su ayuda idónea. Vamos a dar gracias al Señor en esta noche y que Él nos ayude y que nos permita vivir esto en nuestra familia y en nuestros hogares. Te voy a pedir, por favor, Rubén, por favor, si nos puede dirigir en oración. Como no, en el nombre del Señor venimos una vez más en esta noche, dando la gracia a nuestro Dios en nombre de Cristo Jesús por las enseñanzas que hemos recibido, la cual le pedimos nos ayuda a entender cada día más su palabra para poderla llevar a la práctica, enseñar a otros y vivirla nosotros también en nuestros propios hogares, siempre con el propósito de honrar a nuestro Dios, quitando las falsas doctrinas y siéndole fiel a Él, escudriñando su palabra, como lo hacemos cada vez que nos reunimos, buscando siempre esclarecer los caminos para que el enemigo no tenga cabida en las decisiones que tomemos. Gracias, Señor, por tu gran orientación que nos has dado en esta noche. Te pedimos que esto nos sirva a nosotros y a la vez lo utilicemos en otros para llevarle la luz como nos lo han dado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.